Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación para venirles a presentar la experiencia de lo que puedo decir más maravilloso que ha ocurrido en mi vida. Mi vida transcurría como un docente del Tecnológico Regional, de la Autónoma de Querétaro y del TEC de Monterrey. Y llegó el tiempo de jubilación y llegó la gran sorpresa que transformó mi vida. Y esa sorpresa que transformó mi vida fue la invitación de un amigo, el secretario de Gobierno en su momento, el secretario de Gobierno que en su momento me invitó como director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Querétaro. Yo recibí con extrañeza la invitación, pero él me dijo, yo lo que necesito ahí es una persona de confianza. Y desde ese punto de vista dije, pues entonces acepto, y fue todo el proceso. Pero llega uno a un sistema donde uno es desconocido. Todos los que estaban ahí, todos los que trabajaban, pues obviamente tenían muchos años, yo llegaba como elemento desconocido a la principal labor. ¿Cómo es que va uno a desarrollarse en ese sentido? Y además, en cuanto fui elegido, fui blanco de las críticas de los medios de comunicación, porque ¿qué hace un ingeniero en un centro de readaptación social? Y en la primera rueda de prensa, esbocé lo que yo intuí por mis años como comandante del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, que debía ser mi actuar en un lugar como ese, del cual desconocía prácticamente todo. Y esa intuición me llevó a apreciar el punto 31 del ideario de esa institución que mencioné, que dice, nunca te avergüence de haber creído en la dignidad de alguien desprovisto de ella, pues el perverso y el irredento absolutos solo existen en patología. Desde que yo era maestro, yo intentaba creer, yo más bien asumí el ejercicio de creer en mis alumnos. Y entonces llegaba a un lugar en donde lo que yo tenía que hacer era enseñar. Y bajo ese punto de vista, apliqué este punto mencionado anteriormente. Pero ¿qué hacer con un mundo laboral? Estaban a mi cargo desde ese momento 680 empleados. ¿Qué hacer con un mundo laboral donde yo era desconocido? Y yo sé, y yo intuí que lo primero que debía hacer era generar cierto tipo de confianza. Entonces les dije a todos los que laboraban, compañeros, yo lo que les vengo a ofrecer es que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para resolver los problemas. No me interesa encontrar culpables. Porque en un centro de readaptación, y yo tenía 5 a mi cargo, desde luego que hay culpables en muchos ámbitos del mismo. Esos culpables se llaman corruptos. Sin embargo, con esos corruptos yo tenía que trabajar y buscar la forma también de readaptarlos a ellos y hacer que hicieran bien su trabajo. Si eso ocurre con los compañeros trabajadores, tenía a mi cargo 2.500 internos. Nosotros, en las leyes de Querétaro, no le denominamos delincuentes, sino le denominamos interno desde ese punto de vista para respetar su dignidad humana. Y a estos compañeros internos, todo eran intuiciones, obviamente. A esos compañeros internos dije yo, bueno, si una persona cuando pierde la vista se aguzan sus demás sentidos, un interno cuando pierde la libertad se aguza su sentido de la justicia. Entonces yo tengo que tratar a los internos con mucha confianza y desde el primer día mi primera acción fue yo jamás voy a entrar a un centro de readaptación social con un custodio. No porque no tenga miedo, porque miedo sí lo tenía, sino simplemente porque yo quería generar en ellos, en los internos, confianza hacia mí. Ese no me tiene miedo. Y le atiné, sin saber la historia, que el anterior director sí entraba, primero muy poco y segundo fuertemente custodiado. Entonces se estableció una diferencia interesante.
pero no sabía qué hacer. Y eso era algo que me preocupaba. Y lo primero que hice fue conocer el terreno. Me metí a todos los centros de readaptación, a los 5, a conocer cada una de las celdas y cada uno de los habitantes de esas celdas. Y descubrí una cosa muy importante. Esa cuestión muy importante es que en todos esos sitios había manifestación de tipo espiritual. Y entonces me emocioné porque dije, en todos veo a la Santísima Virgen de Guadalupe, en algunos a la Santa Muerte y en muchos a San Judas Tadeo. Me emocioné porque por mi formación dije yo, por aquí puede ser el camino, pero después entendí que ese no era el camino correcto, porque desde el punto de vista de lograr algo no puede ser obligado, que yo en un momento determinado abriera el espectro religioso y los obligara a que participaran. Me pareció que lo empobrecía. Y entonces sí abrí el espectro religioso, pero nunca lo obligué, siempre fue voluntario. Y tuvimos experiencias espectaculares. Sin embargo, lo espiritual tenía muchísima importancia, pero no lo espiritual religioso. O sea, sí la tenía, pero no lo podía obligar. Y entonces, ¿cómo hacerle? Y pensé, bueno, pues vamos a hacerlo fomentando el amor a la patria, porque eso también es una cosa de tipo espiritual. Y eso implica la virtud del desinterés, que dice, nos tenemos que preocupar por todos, por los demás, siendo los demás todos menos yo. No solo los que me caen bien, no solo mis familiares, sino absolutamente todos. Pero tenía que empezar de una manera, yo me entusiasmaba en mi oficina, ahí encerrado yo solito, pero salía y encontraba caras largas, obviamente. Porque no entendían lo que yo quería que hacer, porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa bajo el signo de un terrible paradigma. No se puede hacer nada en un centro de readaptación social por el estigma de la seguridad o el paradigma de la seguridad. Yo adopté un camino. Dije, voy a hacer algo que vaya de lo atractivo a lo trascendente. Y el camino de lo atractivo a lo trascendente fue el deporte, fue el teatro y fue los honores a la bandera. Y me voy a referir brevemente al teatro. Y en el teatro, todo empezó gracias a mi mamá. Mi mamá, que llevaba como 20 años de muerta, pero de repente le escucho a un joven que había visitado el Cerezo de San Juan del Río para calificar una pastorela, le escucho cantar esa bella canción de Sueño Imposible. Con fe lo imposible lograr. Y dije, con fe lo imposible lograr. Parece que es imposible que una persona se readapte. Y entonces, acordándome que esa era la canción favorita de mi mamá, le dije, ¿por qué cantas esa canción? Y me dice, pues es que traigo un proyecto teatral para la readaptación de los internos que ya he llevado a cabo en Tlaxcala y en Atlacholoya. Le dije, pues yo lo quiero. Nada más que yo lo voy a involucrar a los 5 centros de readaptación del Estado. Y nos fuimos a hacer audiencias a todos los centros para juntar a los actores. Y nuestra primera obra fue Don Quijote, un grito de libertad, que es una versión del Hombre de la Mancha, en donde se canta esa canción. Y hicimos 25 presentaciones, participaron 150 actores, en un teatro que por ahí van a ver alguna foto todo destartalado, porque no era teatro, pero asistieron 12,000 queretanos y hice que fueran todos los internos del Estado. Y de esta obra de teatro yo quisiera platicarles algo que me empezó a abrir más la mente para tratar de hacer algo con ellos. Se me ocurrió hacerles una cena. Cuando se lo platiqué a mi jefe, me dice, sí, es la cena, nada más que pues, les vamos a comprar unos tacos al pastor. Dije, no. Estos jóvenes se aventaron como 40 ensayos de las 5 de la tarde a las 2 de la mañana. Era una cosa emocionante, ¿eh? Cuando a las 2 de la mañana nos juntábamos los 150 internos, con el director teatral, que era el único que no era interno, y yo, y otra persona que hizo que ese concepto de confianza se fuera haciendo una realidad cada vez más fuerte, y que era mi esposa. En los paradigmas de esos famosos paradigmas de seguridad, resulta que decían,
no deben saber que estás casado, no deben saber que tienes hijos, no deben saber tu teléfono ni dónde vives. Y no fue lo primero que hice, pero cuando yo llegaba a platicarle a mi señora de lo que estaba haciendo, me dice, yo quiero ir. Dije, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loca? Pues ¿qué no entiendes la seguridad? Yo quiero ir. Y ya saben ustedes cómo son las mujeres, ¿verdad? Yo me precio de tener un buen matrimonio, pues ya saben que el matrimonio es el lugar en donde uno siempre tiene la razón y el otro es el esposo, ¿verdad? Pues fue mi esposa esas noches mágicas que yo le llamo, cuando terminando el ensayo, hacíamos un círculo todos tomados de la mano y juntos 160, 170, 155 voces entonábamos El sueño imposible. Imagínense una noche en un patio con esa cantidad de gente y bajo la luz de la luna, y eso era mágico para los internos. Para ellos eso significaba libertad. Esto me emociona y me lleva tiempo, pero me tengo que apresurar. Y solamente les digo que esta señora que está aquí enfrente, que es mi esposa, fue desde el segundo ensayo, y en ese segundo ensayo la presentan, ella habla como mamá y entonces todos responden con lágrimas. Y se desprende un pelao de 1.90 fuerte y le pone un rosario a mi señora y le dice, señora, no se preocupe de su seguridad, porque de esa nos encargamos nosotros, aquí adentro y allá afuera. Y nunca en mis 5 años de director utilicé guardaespaldas. Y la saga teatral que empezó con El Quijote, que veía el tema del idealismo, siguió con Los Miserables, que es el tema del realismo, y luego continuó con El Reflejo del Oscuro, que es el tema de la conversión, y luego culminó con El Tren de la Esperanza, que es el tema de la esperanza, porque el grave problema en un centro de rehabilitación social es la esperanza. Cuando una persona no tiene esperanza, todo se acaba. ¿Por qué ingresa una persona a un centro de readaptación social? Algo que nosotros le llamamos energía móvil, es decir, la energía móvil, aquello que nos hace actuar a todos. ¿Por qué? Para obtener el placer o para evitar el dolor. Por eso una persona se convierte en delincuente e ingresa a un centro de readaptación social. Y nosotros, en mi concepto, lo tenemos que conducir a una energía ligada. ¿Y qué es la energía ligada? Es aquella que trata acerca del orden. También se le conoce como compromiso, una forma de vivir. También al anterior se le conoce como conveniencia. Y aquí me quiero detener un poquitito de decir, y el orden se logra de cualquiera de dos maneras, o mediante el control o mediante la disciplina. Disciplina que es disposición de muchas voluntades a solo una para lograr un objetivo. Y aquí destaco disposición y objetivo. Y entonces, ¿qué era nuestro proceso de readaptación? Darle un objetivo a esas personas que habían cometido un error y que se iban a pasar meses o años. Y ese objetivo, que yo vislumbré como muy posible, fue incrementar el amor a la patria. Y en el Centro de Readaptación Social hicimos honores a la bandera. Durante todo el tiempo que yo estuve, izando la bandera a las 7 de la mañana y arriándola a las 17 horas. No hay universidad en el mundo que haga esto. Y esa universidad que dicen los medios de comunicación que son las cárceles, esa sí lo hizo en sus 5 centros de readaptación. Y toda esa experiencia fue maravillosa y yo podría aquí seguir comentándoles, pero me dijeron esos cuates de TED que tenían nada más 18 minutos. Y entonces procuré desarrollar todo lo que se pudiera a nivel cultural. Hicimos discos, hicimos libros, permitía que participaran en concursos, y un amigo que todavía sigue preso, Paulo Ortiz Villalpando, que todavía nos seguimos comunicando, que actualmente está en un área de castigo por estarse comunicando conmigo, ganó el primer lugar estatal, y en el Museo de Arte de la ciudad de Querétaro, él tuvo la oportunidad de ir a leer su carta, que en este momento yo quiero compartir con ustedes. En este instante que escribo estas líneas,
Confirmo que hace varios días cumplí 28 años de vida y es por eso que a través de mis 5 años que tengo aquí en prisión, acepto que nunca he sido un orgullo para ustedes. Es una carta a sus padres. Mucho menos en estos tiempos. Acepto todos mis errores y fracasos. Pero también acepto que estoy tratando de ser disciplinado. Me cuesta demasiado trabajo y lo estoy haciendo bien. Recuerdo que en los colegios los maestros me decían, solo en la cárcel se pelean, solo en la cárcel rayan paredes, solo en la cárcel avientan escupitajos, solo en la cárcel está permitido el mal comportamiento. Y ahora me doy cuenta de cuánto estaban equivocados. Yo, en lo personal, aquí en la cárcel he aprendido a valorar muchas cosas, a ser más precavido, mido las consecuencias, a cuidar todo el entorno que me rodea, a conocer grandes amigos que nunca pensé que existieran. Esto no quiere decir que me agrade el lugar, pero enfrento el momento de mi presente que me ha llevado a conocer cada día más la sabiduría de esta, la universidad de la vida, y así, en el momento de mi partida, saldré con maestría en calidad humana. A usted, papá, siento mucho no darle la satisfacción de ser un prestigiado arquitecto. Y a usted, bendita madre, de no ser un sacerdote. La verdad es que esa vocación sí me llamaba la atención, pero me sentía un hipócrita estar jugando con Dios porque no pude controlar mis negativos impulsos. En estos tiempos no les prometo ser un santo, pero sí una persona más consciente de mis actos. Me estoy esforzando, estoy luchando, estoy combatiendo contra mí mismo, porque solo yo soy el culpable de mis propios impulsos, de mis malos pensamientos, de mis actitudes negativas. Necesito ayuda, necesito un perdón, necesito un abrazo, necesito un aliento, necesito una mirada de satisfacción, necesito una sonrisa, necesito llorar sin vergüenza y sin causar lástima. Necesito saber que no estoy solo, necesito vivir, necesito saber que aún en esta situación crítica en la que me encuentro, no estoy en el camino equivocado. Y saldré adelante, aunque sea vencido, me levantaré y continuaré con orgullo esta situación que es más dura que la muerte, porque ya soy un hombre y la vida tiene que continuar. Porque ahora sé que en el momento que Dios me dio la oportunidad de vivir, fue para ser alguien en la vida y no parte de la misma. Gracias por ser mis padres. Estoy orgulloso de ustedes. Y es por eso que lloro en la oscuridad y la soledad de mi cama en ausencia de ambos. Quisiera aferrarme al regazo de cualquiera de ustedes, como cuando era pequeño, en los momentos de despedida. Pero hoy tengo que ser fuerte y aguantar el sufrimiento de su partida. Sin embargo, aquí estoy. Aquí sigo, aprendiendo cada día más, acompañado del tiempo, aprendiendo a caminar y olvidar todo aquel daño que nos hicimos. Estoy navegando y el camino es tranquilo porque ustedes van conmigo. Muchas gracias, papá, y muchas gracias, mamá, por no dejarme solo en los momentos más vergonzosos para ustedes. Que Dios y la Virgen nos bendiga para toda la eternidad. Sinceramente, su hijo, Paulo Ortiz Villalpando. Y este fue el protagonista de nuestra tercera obra teatral, El reflejo del oscuro. Y cuando salí, por cambio de gobierno, cambio de modelo, no solamente del viejo, sino también del modelo que se estaba aplicando en la readaptación, que lo único que intentaba era decir que la readaptación social se logra cuando se rescata la dignidad de la persona. Salí y me sigo juntando con mis amigos, unos amigos de un grupo que hicimos de teatro, porque si habíamos hecho teatro al interior, pues dijimos vamos a continuar con el teatro al exterior, y ese teatro, ese grupo se llama Calle Libertad, y esa obra de teatro que traemos nosotros se llama Yo tuve un sueño, y es una idea de decir, este es un grupo que sirve para contención, es un grupo que sirve para prevención, es un grupo que sirve para tratar de los que estén ahí sean mejores. Llevamos 113 presentaciones, la última la hicimos el viernes pasado,
en 10 estados de la República, y ojalá algún día podamos estar en este lugar. Y como decían en el teatro, pásame la pierna, pásame el pie. Yo quisiera poderles seguir platicando de todas esas historias y voy a terminar con lo de la cena. Por alguna razón no vamos coordinando las fotos y el tiempo. La cena del Quijote, que por la emoción me ganó y se me olvidó decirles. En esa cena llevé 25 o 30 mesas vestidas y el gran paradigma de la seguridad es que no se pueden, los internos usan todo de plástico, porque si no se van a matar entre ellos. Y entonces ahí metimos vasos de vidrio, lo cual para nosotros es muy común, platos de cerámica, lo cual también es absolutamente común, y los cubiertos. Y yo quiero decirles que en esa cena, al terminar, los muchachos obviamente estaban súper contentos por lo que estaban viviendo, y alguien pidió la palabra. Se llama Eric Delgado Mondragón, que ya tenía allí 9 años en la cárcel. Y dijo, quiero dirigirles unas palabras. Y todo lo que alcanzó a dirigir fue, estoy sumamente agradecido por esta cena, porque yo tenía 9 años de no tocar un vaso, de no tocar un plato y de no sentir en mis manos los cubiertos. Y fue todo lo que alcanzó a decir porque las lágrimas le impidieron seguir. Y la gran experiencia de eso fue que los mismos internos estaban preocupados porque no se perdiera ni siquiera una cuchara. Lo cual a mí me dio una lección. Si tú le tienes confianza a esa persona te regresa la confianza. Y los honores a la bandera. ¿Saben ustedes el gran problema que tuve para que quisieran unas personas que habían delinquido cantar los honores a la bandera? Se les hacía absurdo, se les hacía de viejas, perdón por la expresión, pero así lo decían, se les hacía inadecuado. Y entonces los hicimos durante 4 años y medio, y en el último año les dije, y ahora vamos a hacer, para probar qué fue lo que ha pasado con todo esto, vamos a hacer una experiencia. Y esa experiencia fue un proyecto que se llamó Guardias de Honor a la Bandera Nacional. Lo cual, el sueño era que hubiera un interno debajo de la bandera izada durante todo el día, de las 7 a las 17, necesitábamos 40 personas. Y lo más agradable de todo fue que a la hora de pasar, explicarles y decirles quién quería participar, hubo 790 voluntarios para su día y 900 voluntarios para cuando alguien fallara. Y esta fue una experiencia padrísima, por ahí salió alguna foto en donde estaba precisamente ese interno. Esto duró del 24 de febrero del 2009 hasta el 30 de septiembre del 2009. Aquí podría seguir hablándoles mucho más, pero sinceramente, pues quiero decirles que el grave problema que enfrentan todos los internos del país, primero son autoridades que no han entendido que en lugar del control tiene que ser la disciplina. Y segundo, que si el problema al interior de un centro de readaptación social es la esperanza, el problema al exterior es la confianza. Nadie los quiere contratar porque no les tienen confianza. A mí me gustaría, ya para cerrar, que pensaran mucho en esos 3 posibles comportamientos o esas 3 posibles energías que nos mueven a todos. Esa energía móvil, esa energía ligada y esa energía autónoma que se traducen como conveniencia, compromiso y convicción. Lo que tratamos de hacer con esas personas
y ahí están ustedes viendo allí una presentación de la obra de teatro, es darles una convicción. Y cuando nosotros escuchamos al público en una presentación de qué es lo que le impacta en nuestra obra, nos sentimos satisfechos y pensamos que estamos cumpliendo con nuestra misión. Muchas gracias. Muy bien.